Estamos en el estudio con el analista político, el señor Miguel Ángel Ferreira, que nos acompaña justamente. Ferreira Sánchez esta mañana y es abogado además. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias, Miguel Ángel. Gracias a ustedes por la invitación. No, a usted porque siempre nos acompaña cada vez que lo requerimos. Sí. Bueno, con seguridad apoyamos a todos. Toledo, Alan García, Ollantumala, Keiko, en fin, siguen siendo las declaraciones de Marcelo Odebrecht, que al parecer, nada, simplemente para mí cuando las escucho, lo que hacen es ahondar esta cuestión de incertidumbre, porque dicen, no sé si dimos apoyo, no descarto, no sé si la vi, con certeza le di en el caso de Keiko, y así con todos, pero no hay nada contundente, no sé qué le parece a usted. Pero bueno, ¿qué políticos salen más golpeados con las nuevas declaraciones o la ampliación de la declaración? Ya se conocen los audios que se han difundido en su totalidad de Marcelo Odebrecht esta semana. Es muy claro que Marcelo Odebrecht, presidente ejecutivo de la corrupta Odebrecht, ha señalado que en campaña electoral los apoyó a todos. Y efectivamente nosotros hemos sido parte de estos procesos electorales, donde se ventilaban un sinnúmero de dinero que era muy difícil competir con ellos. Y esa razón de que Alejandro Toledo, el propio presidente Alan García Pérez, el propio Ollantumala, el propio actual presidente de la República y el aparato político, la propia estructura de Fuerza Popular liderada por Keiko Fujimori, ciertamente han recibido dinero y lo ha señalado este tema Marcelo Odebrecht. El tema es que dentro de esta estructura corporativa, empresarial, está una persona encargada de ello, que era Jorge Barata. Sí. Entiendo que a partir de la corroboración de la información, o sea, no podemos tampoco tener información barata, es decir, que esta información sea corroborado y que no se vulneren derechos fundamentales como el debido proceso. Eso es importante. Y te decía esto, ¿por qué? Porque ya ha pasado un año de que el señor Luyo, en el caso de Lima 1, de la constructora, de la empresa, de la construcción del metro de Lima, ha sido detenido a través de una prisión preventiva. Está en una etapa de investigación preparatoria, pero continúan en esta etapa de investigación preparatoria. Hay una posibilidad que ingrese como colaborador eficaz, ¿no? Y en el caso del exministro de Transporte igual, pero todavía está en una investigación preparatoria, es decir, después de un año todavía no se ha corroborado una información a través de una acusación o en su defecto la suscripción de los convenios de ley de colaboración eficaz. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted el que estén en prisión preventiva varios de ellos, entre ellos Ollantumala, Nadine Heredia? Es eso, la fiscalía tiene que ser reforzada económicamente, académicamente, buscar a las personas indicadas para fortalecer el trabajo que hoy tiene la fiscalía, un trabajo bastante duro. Es decir, no basta lo que ha señalado Marcelo Odebrecht y lo que va a señalar Jorge Barata. Lo que importa acá es que se corrobore la información, documentos ciertos, que se vean rutas, que se acredite. Montos, cómo, cuándo. ¿Por qué? Porque en algún momento... ¿Y para qué sobre todo? ¿Qué va a pasar? Que en el juzgado de investigación preparatoria seguramente van a resolver los requerimientos de prisión preventiva por parte de las fiscalías. Sin embargo, se van a caer en apelación, como ya ha sucedido que estas prisiones preventivas se han caído a razón de que esta información ciertamente no ha sido corroborada, indistintamente a los elementos de convicción. Es decir, la etapa para una prisión preventiva es hechos excepcionales, es decir, la etapa no es la etapa de investigación preparatoria, la etapa es de juzgamiento, y ante un tema hay que buscar reducir las etapas, hacer un trabajo más rápido. Entonces la Fiscalía está poniendo la carreta delante de los caballos. Yo entiendo alguno de los casos. Yo entiendo que Hamilton Castro, que finalmente es el que está liderando el equipo del caso Lavallato, está haciendo un buen trabajo, pero tiene que ser acompañado por fiscales y por un fuerte equipo que permita que las diligencias sean más rápidas y sean más ágiles. Ojo, en los casos de corrupción, los casos para poder desmarañar estos hechos ilícitos,
es bastante difícil. Sí, porque es un tema sumamente complejo. Por lo tanto, se requiere un trabajo mejor estructurado por parte de la Fiscalía y en un concepto que es importante para el derecho. ¿Cuántos fiscales tenemos acá en este caso? Porque en Brasil eran más de 100. En este caso está liderando Hamilton Castro. Pero creo que no pasamos los 10, ¿no? Hay un coordinador que es el doctor Jorge Vela, está el doctor Juárez, está Domingo Pérez y otros fiscales que vienen acompañando, ciertamente. Pero estamos hablando de un grupo de ¿cuánto? ¿No pasamos los 20? Entiendo de que sí. Y ese grupo, el profesor Sánchez Velarde, a quien yo le tengo el mejor de los conceptos, sin embargo, y que conoce muy bien y de cerca, porque ha iniciado en la Fiscalía y tiene muchos años en la propia gestión, debería hacer un esfuerzo mayor en convocar a los mejores para que hoy hayan fiscales de primera que le permitan desmarañar un tema que está institucionalizado en el Perú, que es la lucha, el tema de la corrupción, ¿no? Además, porque ahora con lo que se empieza a saber, y se va a saber mucho más a raíz de las declaraciones de Jorge Barata, se viene un grueso número de personajes que van a ir apareciendo. Por eso la importancia de la corroboración. O sea, si bien es cierto el derecho te permite utilizar mecanismos de defensa técnica y evitar algunas prisiones preventivas, también el derecho te permite castigar a aquellas personas que realmente han cometido ilícitos. Y en ese sentido la Fiscalía y el Poder Judicial, y ciertamente hay una labor de investigación previa que lo puede hacer también con la policía, la Fiscalía, tienen que hacer un trabajo eficaz y eficiente para que la ciudadanía está viendo en estos momentos quiénes realmente son los responsables de estos ilícitos de corrupción institucionalizada en el país. ¿Cambia en algo la situación? Usted ha escuchado o ha leído, imagino, parte de lo que se ha dicho Marcelo Odebrecht. ¿Cambia en algo la situación concretamente de los mencionados, de los presidentes? Porque se hablan ahora se habla de partidos, ¿no? Ya no se habla solamente a título personal, sino de partidos políticos. Claro, por eso cuando se planteó la figura de constituir estos ilícitos de lavado de activos a criminalidad organizada, se constituyó, era con la premisa de que estas estructuras políticas habían generado un grupo con el animus operandi de ser sus actuaciones ilícitas. Es decir, que el objetivo era que a través de estas organizaciones políticas buscar ilícitos penales como el caso de lavado de activos. Es decir, ingreso de dinero, conversión de dinero ilícito para convertirlo a lo lícito. Y es por eso que la figura del lavado de activos se configura. El tema de la Pero necesitaban el tema de la figura de crimen organizado para poder, ¿qué? Para poder profundizar más, ampliar más la investigación. Por el tema de la organización criminal. Okay. Es decir, acreditar que efectivamente no era solamente la persona, sino era una organización, era la estructura. Entonces, con lo nuevo dicho política por Marcelo Odebrecht, que ahora sí menciona a los partidos políticos, ¿a usted le parece bien esa figura de haberla pasado de lavado de activos a crimen organizado, que fue lo que, por ejemplo, Fuerza Popular se indignó ante esa El gran problema es que cuando tú judicializas la política y politizas lo jurídico, allí de alguna u otra forma conlleva a una gran dificultad institucional. Sin embargo, ¿pero era necesario? Yo en lo personal, yo he tenido una posición bastante clara frente a este tema y yo creo que sí era necesario por las etapas de investigación. Es decir, cuando tú investigas crimen organizado, tienes más tiempo en términos de ampliación de investigación preparatoria. Por eso le preguntaba si era por un tema de ampliación de ampliar la investigación. Y ciertamente es fundamental. ¿Por qué? Porque te permite desarrollar toda una teoría del caso que al final va a lograr lo que en algún momento en su elocución el fiscal Hamilton Castro planteó a las empresas constructoras. Y lo planteó a través de una muy buena teoría del caso que señalaban elementos de convicción que acreditaban los ilícitos penales tanto de caso de Ixa, caso de Graña Montero y otros que estuvieron vinculados a este tema del Club de la Construcción también, ¿no? Y ahora, entonces, yo quería preguntarle si podrían también abrir la figura de
no incriminar, sino así como lo hicieron en su momento con Fuerza Popular de crimen organizado de ese partido, hacerlo con otros partidos también, porque ahora se habla de que apoyaron a todos. Incluso Lourdes Flores Nano ha dicho que no descarta que hayan apoyado la campaña o la campaña que ella tuvo o el partido. En el caso de Lourdes Flores Nano, no te olvides de que el PPC apoyó el sí de Susana Villarán, perdón, el no de Susana Villarán. Finalmente decidieron apoyarla a Susana Villarán y hoy se sabe que ese no de Susana Villarán fue apoyado por Odebrecht y por OAS. Así es, se está investigando. Hay una investigación preparatoria, inclusive tiene impedimento, tiene un impedimento de salida del país, Susana Villarán, y están totalmente responsabilizados, o al menos hay elementos de convicción que señalan expresamente que el grupo que acompañó a Susana Villarán a lograr la victoria en Lima y posteriormente mantenerse en el estatus de alcaldesa de Lima, fue justamente este grupo que ciertamente también apoyó a ella. Y es bueno decir que a Susana Villarán se le está investigando a ver si después hubo un pago con obras al apoyo de ella Odebrecht, sigue ¿no? siendo investigada. Sí, claro. Y entre ellas también todo el grupo que de alguna u otra forma ha deslindado responsabilidad. Dicen no, que los actos son individuales. Ahora son individuales, pero cuando llegan al poder es conjunto. A mí me parece un poco desproporcional en ese sentido. Es decir, hoy la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía Nacional también, tienen un trabajo histórico frente a la ciudadanía peruana, que es buscar limpiar la casa, limpiar el Perú. Creo que el mensaje del Papa ha sido fundamental de reflexión hacia lo que hemos, a las personas que están no conectadas a nivel nacional. No es posible que veamos miles y miles de millones de dólares y hay gente en el cual el peruano, los que han gobernado, no han sido capaces de sintonizar con esa población. Y de resolver sus mínimos problemas, porque lo que estamos viendo en Cantagallo, que la gente está sí, claro, ¿no? Viviendo en carpa simplemente porque el agua creció y nadie hizo trabajo de prevención. Y resolver esos problemas. Ahora, entonces eso es lo que duele y lo que a la ciudadanía lo tiene le lastima totalmente, y le indigna. Así es. Ahora, pero ¿se puede abrir la figura de investigación por crimen organizado para otros partidos políticos o no necesariamente? Yo considero, mi posición es clara, yo creo que sí. ¿Debería emparejarse y hacerlo con todos? Yo creo que sí, porque hoy es el mejor momento de ir construyendo institucionalidad e ir construyendo ciudadanía, pero en un nuevo contexto histórico para el Perú. Es decir, que aquellas personas que han delinquido o han utilizado sus partidos para delinquir, tienen que dar un paso al costado. Esa es la verdad. El tema es que las instituciones van por encima de las personas. Y ciertamente las personas jurídicas acá no delinquen. Las personas jurídicas son las empresas. Claro, ¿no? Existe un procedimiento tanto penal como administrativo para que éstas sean ciertamente sancionadas y liquidadas inclusive. Sin embargo, ¿desde cuándo se abre esa figura? No, esto ya lo tiene, el propio Código Penal lo señala ya expresamente con algunos años antes y ahora han sido reforzadas. Sin embargo, la propia figura de la corrupción privada aquí en el Perú no está a través de una ley expresa. Es más, no está en la legislación penal como corrupción privada. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido es los recursos públicos y ciertamente al ser público la corrupción tiene que ser de tipo pública, salvo en el caso de cohecho pasivo o activo, ¿no? Parece que en cualquier momento el presidente de la República dará un mensaje a la nación. Y bueno, apoyamos a todos los partidos. ¿Esto puede darle alguna ventaja a algunos implicados, por ejemplo? Porque se habló, ¿no? Por ejemplo, ventaja a Keiko Fujimori, a Alan García, porque no hay una imputación directa hacia ellos, ¿no? A diferencia de los otros implicados como Ollantumala, que se sabe los 3 millones, Toledo 20 millones, aquí no hay eso. O sea, estas declaraciones podrían darle ventaja a algunos finalmente de los son implicados. Declaraciones que ya nosotros teníamos conocimiento. Sí, claro. Hoy se han visualizado. Así es. Es una información. Y se han ampliado quizá un poquito más, ¿no? Y hay una ampliación y una visualización de las mismas. Sin embargo, lo que hay que esperar es la corroboración y
y la información dada por Jorge Barata, que finalmente... Y además otros dos más, ¿no? Boleira claro, y Mameni, ¿no? Dos pero personas más que se han acogido a colaboradores eficaces. Y que además cumplían un rol preponderante porque dentro eran los que de manejaban el dinero de la caja 2, de donde salían los pagos y las coimas, en fin. Sin embargo, considero de que debemos corroborar la información. Yo creo de que, sí, claro, indistintamente a mi posición, a que yo considere de que los partidos deberían ser considerados dentro de la investigación como organizaciones criminales, sí, indistintamente a ello, yo también considero de que no se puede vulnerar el debido proceso, sí, claro, de nadie. Así es. ¿No? ¿Se está vulnerando el debido proceso como Ollantumala y Nadine Heredia? Que es algo que se repite constantemente hasta el día de hoy. Yo he planteado de que ellos, existen elementos de convicción que acreditan sus ilícitos, pero la etapa... ¿Cuáles son? La etapa, ¿no? Han corroborado que han recibido $3 millones. ¿3 millones? Y que luego ellos, a través de Andendam, han contratado con la constructora y le han dado obras para de alguna u otra forma justificar. Ahí está el conflicto. Y han generado todos los elementos de convicción. Se ve una ruta también del dinero, lo de las agendas también. Así es. Lo que sí, y eso sí creo que la ciudadanía tiene que saberlo, las prisiones preventivas son actos excepcionales. Así es. Es más, el doctor Arsenio Oreguardia ha solicitado a un brillante procesalista español de la Universidad de Alicante cuál es su posición con el tema del peligro procesal, porque ciertamente... ¿Cuál es el peligro procesal? El que te impidan, el que te boicoteen el proceso de la fuga. Claro, y en este caso sí había un arraigo familiar, sí había mecanismos legales que permitieran que en libertad pudieran pasar sus procesos. El tema es que hay que ponerle fuerza, e inmediatez y rapidez al trabajo de la Fiscalía para que vayan de una vez a un ámbito acusatorio e irte a un juicio oral. ¿Y la prisión preventiva te da eso? No, la prisión preventiva es una previa. Es decir, tú ante un peligro procesal o un peligro de fuga vas a permitir que una persona mientras tanto esté encarcelada. Pero si no hay esa figura de peligro de fuga, lo que vas a hacer es que tú utilices a las prisiones preventivas como regla y no como excepción. Y es una excepción. Y obviamente es una excepción. ¿Por qué? Porque está por encima de las libertades individuales. ¿Y ahora ¿no? qué pasó con los directivos de las consorciadas? Ahora, en sala han resuelto declarar fundada las pretensiones de la defensa de algunos y han salido en libertad. Sí, claro. Por eso, ¿qué pasó ahí a diferencia de los otros? Porque yo quisiera ayudar un poco a entender, para entender yo y entender la ciudadanía, el ciudadano de a pie que nos escucha, sí, sobre todo público bastante joven, para que entiendan por qué en algunos casos sí procede la prisión preventiva o se quedan ahí, como Nadine Heredia o Ollantumala, y en otros, como los consorciados, salen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Mire, en el caso de Félix Moreno, en el caso de estas consorciadas empresas, sus defensas fueron bastante bien trabajadas técnicamente hablando. Ah, es un tema de defensa entonces. Totalmente defensa técnica. Ellos plantearon... O sea, ¿no tienen buenos abogados entonces? No he dicho eso. He dicho que sus defensas, desde mi punto de vista, han sido más técnicos. Okay. ¿No? Lo que sí entiendo yo que el expresidente Ollantumala buscó una figura un poco más política que técnica jurídica. Y ciertamente dentro de la propia defensa se cerró. Y más aún cuando había presión por otros tipos de factores externos. ¿Nos puede poner una diferencia entre un caso y otro desde lo técnico y desde lo político para entender mejor? Sí, ¿por qué? Porque Ollantumala y su esposa en constante actos... ¿Que eran perseguidos políticos como Toledo o qué? Han mentido permanentemente. O sea, sus mentiras, de alguna u otra forma, el juez los vio como un tema de obstaculización. Okay. O sea, es un comportamiento permanente a través de una conducta procesal frente a un proceso que se ventila. Y de alguna u otra forma, ante una mentira cierta, obviamente el magistrado tiene todo el derecho de poder generarse una duda razonable. Y lo que no construyó en su teoría del caso el señor Ollantumala y la señora Nadine en una primera etapa fue generar una duda razonable y más aún acreditar el arraigo familiar, que no había peligro procesal. Es decir, en esta etapa
de prisiones preventivas, lo que tú tienes que ver son los elementos que constituyen. ¿La pena era mayor de 4? Sí. Elementos de convicción no había. ¿Pero la señora no había regresado? Pero había regresado, es Claro. decir, se había vulnerado principios que son fundamentales para poder acreditar ciertamente las prisiones preventivas. Y en este caso no había, desde mi punto de vista, ojo, Sí. desde mi punto de vista, y no de la Fiscalía ni del magistrado. O sea, para la Fiscalía había indicios suficientes que ellos necesitaban Y yo estar considero que con allí prisión preventiva sí se por ha el... vulnerado un elemento que debería acreditarse para toda prisión, que es el peligro procesal. El peligro procesal. Ahora, usted habla de mentira. De alguna manera todos han incurrido en la mentira, Sí, claro. en la exageración Sí. o en la minimización, porque por Sí. ejemplo dicen, Alan García ha dicho permanentemente, yo no mi partido Sí. ni yo te hemos hecho nada, y acá el señor Marcelo Odebrecht dice, con toda seguridad apoyamos a Alan García. Obviamente hay que corroborar, Sí. ¿no? Keiko Fujimori igual. Todos, absolutamente El todos propio han Alejandro negado. Toledo, El propio Alejandro y el la propio propia presidente. Susana Villarán. Así es, y el propio presidente de la República ha dicho, yo nunca, quizás fue el caso más contundente, porque además era el presidente, yo nunca he tenido vínculo comercial, ni laboral, ni nada, y ahora, hasta el domingo pasado, siguen saliendo sus Pero por relaciones. supuesto. Entonces, todos han incurrido en mentiras. Si de mentiras se trata de poner prisión preventiva, la cárcel debería estar llena. Así es, y no es el espíritu. Y no de la es el norma. espíritu, claro, Lo pero que- digo... Lo que se quiere es una fiscalía eficiente, y la ciudadanía está viendo eso. No, solamente se lo ponía porque usted me decía la sistemática mentira por parte de la familia Humala Heredia, ¿no? Lo que pasa es que hace una permanente y no se ha medido con la misma vara a todos los actores. Quizá, Es decir, a ¿cree misma usted? razón, mismo derecho. Ajá, Y ante una así es. circunstancia así, lo que no ha habido es eso. Y eso es lo que de alguna u otra forma peligra ante una circunstancia de desarrollar un concepto de justicia. Y eso es lo peligroso en ese sentido, ¿no? Así es. ¿Cree usted que Fuerza Popular, a raíz de lo que siga saliendo, porque estoy segura que lo seguirá, que seguirá habiendo mucha información, golpeará con mayor fuerza al presidente de la República? Quiero entrar un poquito al terreno de la presidencia en este momento, Sí, claro. porque se están escuchando en los pasillos por todos lados El muchas cosas. al el respecto. presidente de la República, como en varias ocasiones yo lo he dicho, no ha diagnosticado bien su situación. Él considera que todavía sigue estando en una situación de jefe de Estado con la confianza popular que así lo acredita. Hoy las encuestas le dan por debajo del 20%. Así es. Es decir, Y la clase empresarial, que antes lo apoyó con 86% Y no- en la y- CAE del 2016, lo apoyó ahora con 37% y va a ir bajando también. Y la tendencia es muchos esa. sectores ¿Por qué? están Porque la no reactivación, respaldando. la reactivación económica, la poca reactivación económica se debe a la poca confianza que hay en la clase política y en la turbulencia política existente. Lo que hay que buscar ahora es una transición democrática, que el presidente entienda que está en una circunstancia que lamentablemente es precaria y debe nombrar un jefe de gobierno. ¿Usted cree al que está en presidente la del hora Consejo de más Ministros. oscura? Terriblemente. En la hora más oscura. No me quepa la menor duda. Si se ha salvado hace una semana es porque ha llegado el Papa. Que le ha dado este clima pero de alguna calma, tranquilidad, de reflexión. Pero en términos democráticos e institucionales, en lo personal creo de que debe haber una transición democrática. Es decir, que el presidente entienda de que debe nombrar a una presidenta o a un presidente del Consejo de Ministros desligado de cualquier tipo de responsabilidad partidaria y política. Es decir, y que los hay. Hay gente decente en el Perú, hay gente buena, hay gente que de alguna u otra forma podría asumir una responsabilidad histórica en estos momentos difíciles. Sin embargo, como una circunstancia de transición y que el jefe de Estado se someta a todas las investigaciones materia de hoy, que son materia de investigación por el caso de Odebrecht. Ahora, la gran pregunta que a veces yo me hago y que otros se hacen, Sí, porque claro. vemos las bromas del presidente que le dijo hace poco al Papa, cuando el Papa le dijo qué simpática gente hay en el Perú. Él dijo, bueno, sí, lo único malo del Perú son sus políticos, ¿no? Manteniéndosela al margen. Esto ha causado indignación en varios políticos, como si él no fuera un político y es el político más importante Sí, claro. de la nación. ¿El presidente usted cree que quiera seguir en el cargo? ¿Desea seguir siendo presidente de este país? Porque hay un blog americano que ha Sí, salido que una de claro. las posibilidades es que el presidente se vaya a Estados Unidos por un tema médico unos 8 o 9 meses y deje a una persona encargada. O sea, ¿él quiere ser presidente? ¿Usted cómo siente eso? En lo personal creo que su situación es bastante precaria.
Quizá no le importe mucho ser penosamente presidente, ¿no? precaria. Yo al inicio he apoyado por un tema institucional al presidente de la República. Creo de que la figura que representa al presidente tiene que ser una figura de confianza, que acredita la atracción de inversiones y consolidar. Es más, cuando se votó por él, él es un estructurador financiero. Y sí. Estamos en un momento en el cual el Perú, a diferencia de los crecimientos que tuvo al 8%, había disminuido. Se ha afectado a la economía, tengo los datos acá, dice que el ahorro fiscal ha disminuido, la deuda externa ha aumentado, el déficit fiscal aumentó también. Si no fuera por es un gobierno de economistas que está afectando a la economía. Y si no fuera por el cobre, por el aumento de los precios de los metales, realmente estuviéramos en una situación precaria. Sin embargo, ante una situación de mejora en algún sector, debemos tener decisiones inmediatas. El presidente no puede seguir actuando como viene actuando en contra de los intereses del país, ¿no? ¿Cree usted que le molestaría al presidente dejar y dar un paso al costado a estas alturas del partido? En circunstancias porque hasta hace un poco estaba inmune a la renuncia y estaba, ¿no?, en luchando contra la no vacancia. En circunstancias actuales, yo en lo personal no hay que hacer leña del árbol caído. Creo que el presidente representa a la nación, pero debe diagnosticar bien cuál es su problemática actual y dar un paso al costado y que de alguna u otra forma se genere una transición democrática, claro, porque sí, que en estos momentos se requiere, pero en función institucional, no que a raíz de una coyuntura incierta o acéfala de gobierno, hay muchos actores que pueden aprovecharse principalmente de la izquierda y pueden destruir al país, y eso los ciudadanos no se lo vamos a permitir. Lo que plantea es una vacancia y una constituyente, ¿no? Es lo básicamente que están planteando. Y en lo personal creo que es innecesario. El Perú ha crecido, el Perú de los años 90 no son como el Perú de los años 2000. Hay nuevas clases medias que llegan hasta el 40% en sectores ABC. Hay sectores que hay que falta conectarlos. Hay que crear la formalidad, hay que buscar mecanismos tributarios que permitan ser atractivos. El tema de la formalización no lo hay. Es más, se quiso impulsar, pero esos impulsos se quedó en las buenas voluntades y no se materializó político, con y eso actos paralizó concretos. Política y económicamente a nuestro y ciertamente país. Lo que busca la ciudadanía son nuevos liderazgos. Es por eso que la figura de Kenji Fujimori, y esa es una figura en la que genera cierta expectativa, cierta gracia. ¿Por qué? Porque permite que hoy la juventud tenga una oportunidad, no solamente en la figura de Kenji, sino en la figura de nuevos líderes de esa generación que pueden generarse una oportunidad dentro del espectro nacional. ¿Cuáles son los sectores propiamente dichos que no respaldan ahora? Además, este es un tema contra PPK o contra el gobierno. Por ejemplo, los planteados por las diferentes bancadas cuando hacen una manifestación contraria al mandatario. ¿Es contra PPK puntualmente? ¿Qué lectura le da? ¿O contra el gobierno? Lo que pasa es que la política es antropomórfica. Porque creo que hay que hacer una distinción. Claro, ahí, ¿no? La política es antropomórfica y recae en la persona. Y quien representa el gobierno es el presidente de la República, ¿no? Pero si en esta transición o en esta salvada que le hizo Kenji y algunos aliados de Fuerza Popular a favor del presidente, el presidente nombra a casi la totalidad de sus ministros. Es decir, acá no pasó nada. La lectura no debe ser así. Él debió entender de que está en una situación precaria ya en ese momento y no esperar la llegada del Papa, no esperar una situación así. ¿Por qué? Porque la percepción de la población y los hechos reales en donde se encuentra el país en estos momentos económicamente acredita que este es un gobierno precario. Y ante una gobernabilidad precaria, lo que se busca ciertamente es fortalecer la institucionalidad y la expectativa de inversiones. Y en ese sentido tenemos que ser sumamente serios. Entonces, ¿no? ¿cree usted que la actitud del presidente es una actitud que no corresponde con su realidad? O sea, digamos, marcada un poco por el cinismo, aquí no pasó nada, o sea, y no me quepa todo la menor continúa duda de la que mejor. Ha sido así. Es más, los hechos de Westfield ¿Y qué actitud debió, a su juicio, tener el presidente estos nombrar días, por ejemplo? un buen premier, un premier totalmente independiente. Yo me acuerdo cuando... Lo que pasa es que no se querían jugar el tema del voto de confianza al cambiar un premier. No, pero no fue por sus méritos, digamos, que se quedó aparentemente pero la ya primera actual. ya había Kenji
apoyado a Alberto Fujimori, a Pedro PPK, Pablo ¿sí? Kuczynski para la salida de Alberto Fujimori. O sea, fue un trueque político. Es decir, eso está deslegitimado. El presidente se deslegitimó con ese acto. Pero ya estaba deslegitimado, o sea, doblemente deslegitimado. Y ante esa precariedad, uno no puede sobrevivir en un proceso de gobierno. O sea, la confianza radica en la presidencia. Entonces, no ¿esa podemos confianza manchar. va a ir decayendo con el paso de los días? No ¿Usted tiene... no me quepa la menor duda. O sea, llegamos a un momento donde este presidente no llega al 2021. Yo con honestidad Según sus palabras. yo considero que no va a llegar al 2021. Lo que hay que es apoyar una transición democrática, apoyar que el presidente fue su oportunidad el haber sido salvado en un proceso dificultoso, pero inclusive para términos electorales subió al 25%, la aceptación de la salida de Alberto Fujimori llegó al 56%, Kenji subió y se ha mantenido en términos de expectativos frente a la ciudadanía que buscaba ciertamente que el presidente Fujimori saliera, no en las condiciones. Sí, lo que se ha reclamado es el proceso que no se la siguió, forma, o la forma. no la forma. Sin embargo, dentro del fujimorismo había un apoyo y ante las bancadas que habían cambiado de diferente posición, había una oportunidad. Por eso en esa oportunidad, no aprovechada por el presidente, debió nombrar a un buen presidente del Consejo de Ministros, desligado de cualquier responsabilidad política partidaria de él. Claro. No digo yo que la doctora Mercedes Una persona Arauz, totalmente neutral en el cargo. totalmente neutral. Es decir, que entienda que esto es una transición democrática. Sí, es una persona que no esté ligada a ninguno de las imputaciones, problemas y que el o situaciones presidente generadas, ¿no? asuma su rol y diga, yo como jefe de Estado entiendo de que las circunstancias no van a permitir que yo siga liderando y me someto a las investigaciones. Sin embargo, siendo jefe de Estado, voy a mantenerme hasta tener cualquier no responsabilidad. Ese debió ser su mensaje inicial y asumirlo al presidente del Consejo de Ministros para que enarbole una bandera de cambio. No lo hizo. Mantuvo un statu quo, un establishment político del cual la gente y la percepción de la población. Y un establishment donde él es la cabeza. Y O que sea, le eso cuesta entonces dejar a él ser la cabeza. Y no me quepa la menor duda. No me quepa la menor duda. Le cuesta enormemente. Yo creo que hoy, más que nunca, se abre un escenario ante nuevos actores políticos. O sea, es políticos, imposible ¿no? poder agendar o conseguir una agenda común con las demás fuerzas políticas a estas alturas del partido. Con este gabinete encabezado por Mercedes No Arauz. lo ha hecho la Premier. Ok, no lo hizo, pero ¿será posible hacerlo ahora que ella regrese de Davos porque está en una reunión Sí, claro. con grupos económicos? Ella tiene condiciones, no me quepa la menor duda. Tiene algunos muy buenos asesores. Sin embargo, representa un continuismo del jefe de gobierno porque es de un mismo partido. Además que ha sido una persona que ha sido su vocera prácticamente y ya lo ha defendido a capa y espada permanentemente, y además que está también deslegitimada y cuestionada por esta aparente mentira, ¿no?, del tema y del trámite del indulto. Y en ese sentido, yo considero que ahí sí que es más de lo mismo. Debería un poco ir a una figura más neutral. Pero faltan algunos días, esperemos, yo le deseo lo mejor, porque el éxito de un gobierno ¿Y qué le parece es el este éxito de gabinete? todos los peruanos. ¿Es un gabinete de guerra, como el de Churchill? ¿Es un gabinete de reconciliación, como dicen? ¿Es un gabinete de qué? ¿Un gabinete parchado, como dice César Hildebrand? Nosotros necesitamos ministros obreros. Necesitamos ministros que la población sienta que están chambeando en las diversas regiones, que lo sientan no de oficina, sino que lo sientan de guerra. Estamos en un momento difícil. La reconstrucción del norte requiere inmediatez. Los problemas de Cantagallo también requiere. La pobreza de Amazonas y el tema de la prostitución, el tema sí, de todo la esto que ha trata de salido a la personas. agenda por la visita del Papa. ¿Qué es más? Además lo dijo, ¿no? Necesitamos obispos que salgan a las calles, no de escritorio. Eso yo creo que nos llega a todos. Y necesitamos políticos en esa misma línea de acción. Así. Políticos
que más que gobiernen desde escritorio, gobiernen desde la realidad nacional, políticos que conozcan la realidad nacional y a partir de ahí empezar a construir ciudadanía, ¿no? Genji Fujimori, usted habló de él, ¿no? Para él reestructuración es la condición para la reconciliación interna, parece, ¿no? Hemos estado Él está en un entrevista. proceso disciplinario. ¿Cuál es el proceso? Porque es interesante esto de Genji y es Sí. interesante lo que pasa dentro del Fujimorismo, No, sí es ¿no? A nivel familiar y a nivel partido. No, y aparte, políticamente es un escenario, materia de estudios políticos. ¿Cuál porque es muy rico ante una circunstancia en la cual dos hermanos, hijos de un expresidente, 2 veces expresidente de la República, tienen posiciones totalmente diferenciadas. Es más, él ya lo señaló anteriormente de que Keiko ya había tenido su oportunidad en 2 ocasiones y que un partido que no gana en 2 ocasiones Sí. busca la reingeniería interna. Claro, algo está pasando, por Pero algo no ese llego, es su ¿no? punto de vista. No te olvides de que Keiko Fujimori, cuando asume Fuerza Popular o cuando forma primero Fuerza 2011 Así es. y luego Fuerza Popular, tenía menos congresistas de los que tiene ahora. Ella construyó un partido, invitó a mucha gente independiente. Ahora, varias personas le pueden decir los nazis también construyeron un partido. No, claro, pero lo que ella sí ha logrado es consolidar en términos programáticos un partido real con cuadros totalmente diferentes y nuevos dentro de una estructura, dejando de lado el albertismo. Sí, claro. O sea, Ese es el mérito que tiene, haber consagrado un partido, desligado haberlo de mantenido en el tiempo. responsabilidad, desligado de responsabilidad, ciertamente involucrados en temas de corrupción, Un mérito que no tiene el hermano. que no lo tiene. Para nada. Que no lo tiene. Y ese es su gran mérito. Sin embargo, en política... Ahora, ¿es un mérito suficiente? No, porque en política nadie sabe para quién trabaja. Ni en el amor. Y en la vida misma, ¿no? Ok. Así que ciertamente lo que vemos es una coyuntura incierta en el fujimorismo. Las decisiones que se tome frente al proceso disciplinario Bueno, él ha dicho de que no va a ir a ningún proceso disciplinario más, que tiene cosas más importantes que hacer. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Lo pueden expulsar? Igual entiendo que él ya ha sido notificado, él tiene derecho a la defensa, sus defensas se lo hará llegar ciertamente a través de sus ¿Pero descargos. cuál sería la estrategia ahí? Porque ellos no renuncian a la bancada, se mantienen ahí, pero son los rebeldes de la bancada con los Avengers. ¿Qué figura a su juicio? Sí, ¿no? claro. ¿Qué estrategia está Él lo armando? señala abiertamente en una entrevista hoy. Dice, en algún momento yo me voy a reunir con mi hermana y voy a conversar con ella. Y al final llegaremos a un acuerdo. Pero mientras tanto la reta, esa es la política. Entiendo que son, y ciertamente en partidos, cuando se hace partido, dentro de los partidos siempre hay facciones. Y él es una facción el ala más dura y el ala más... diferente a la facción de su hermana. ¿Es el ala más liberal? Yo considero de que sí, porque ha planteado 2 temas que son ciertamente primero, el apoyo al tema homosexual, al lesbianismo, a la figura moderna en el tema de liberalización de la sexualidad. Eso me parece que para muchos es un tema moderno y liberal. Ha planteado el bicameralismo, devolver al Perú el Senado. Eso también me parece... Sí, es un espacio más reflexivo, ¿no? Que eso a veces parece altamente necesario de acuerdo a la clase política que nos está gobernando hoy. Eso me parece importante porque, como entenderás, en el Congreso de la República hay muchos liderazgos jóvenes, pero no con la reflexión, claro, llenos de ni la emoción historia, y ese ímpetu. Que sí una Cámara del Senado te permite reflexionar. Ahora, si hubiéramos tenido una Cámara de Senado, hubiera procedido lo de la vacancia, hubiera procedido lo del indulto. Bueno, lo del indulto no pasó por el Congreso, pero lo de la vacancia, por ejemplo. Era un tema también materia de estudio. Sí. ¿No? Nosotros no tenemos una bola mágica, pero sí hacemos análisis, y en ese análisis yo considero de que la coyuntura hubiese sido diferente ante una circunstancia de Senado. Es más, el propio Alberto Borea, a la hora de que lo puso en su reflexión, hace o asume la defensa del nombra varios de presidente Pedro Pablo Kuczynski, señala abiertamente la importancia, no lo dijo, pero la importancia de tener políticos con experiencia en una circunstancia más reflexiva, porque la política es histórica. El problema es que hemos liberalizado lo económico, pero no hemos liberalizado la política, y hoy día
políticos hay por temas económicos y no por temas históricos, no de buena formación académica. Y eso es lo que se ha perdido ciertamente. Hay que darle... Perú ha crecido. Perú está en un momento económico que es indistinto al tema político. Perú hoy, mientras nosotros estamos hablando de la coyuntura política hoy en San Juan del Lurigancho, Caraballo, Los Olivos, Pucallpa, Moquegua, Tacna, la gente está trabajando, claro, y trabaja mucho. El peruano es muy laborioso, muy trabajador. El Perú ha crecido, pero hay que inyectarle un liderazgo que permita conectar con la población y seguir creciendo. Entonces, más allá de haberlo dicho el presidente, tiene razón en lo que dijo. El problema de los peruanos es la clase política que tiene. Hemos tenido una situación bastante difícil y creo que porque vamos por cuerdas separadas. El gran problema hoy del Perú es el Estado y los políticos, ¿no? Ahora, ante hechos de la actividad privada vinculados al ámbito estatal, donde ha habido también corrupción e institucionalizada a través de los privados y los públicos. Claro. Una asociación pública y privada bastante oscura. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar nuevos liderazgos, pero con hojas de vidas transparentes. Ahora, la oportunidad fortalecer ahorita, la reforma electoral. Con la oportunidad puede empezar ahora con las elecciones regionales y municipales. No hay mucho tiempo. Sí, pero también ahí veo yo con mucha preocupación que muchos candidatos a la presidencia regional, a las gobernaciones regionales, alcaldías distritales y provinciales, también están siendo procesados por temas de corrupción. Creo que la mitad de los gobernadores regionales actuales están siendo investigados por lavado de activos, narcotráfico. En su gran mayoría, lavado de activos, colusión, cohechos y varios ilícitos penales, concusión. Y ciertamente lo que busquemos hoy más que nunca es un liderazgo o un grupo, un equipo que permita construir mayor ciudadanía ante una población que urge tener nuevos liderazgos. Bueno, pero hay una denuncia también, mejor, hay una denuncia, incluso va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de estas opciones nuevas, locales, regionales, municipales, que les han puesto vallas muy altas en el Congreso, incluso ya no se pueden, presentar algunas de ellas por la ley electoral actual, que se ha hecho algunos cambios, en fin, y se les cierra el paso a figuras que podrían ser una alternativa joven, nueva, renovada. Entonces, claro, es como un oligopolio de la política peruana. Y yo lo he señalado en anteriores... ¿Considera que es cierto? Pero por supuesto. Es más, muchos partidos, hoy día constituir se requiere una cierta cantidad de firmas inmensas, donde solamente con casi una 4 veces más de lo de antes. Y con una logística económica. Ahora, el tema del financiamiento de los partidos políticos es un tema que hoy tiene que ser materia de reflexión. Así es. Ahí está el quid del asunto. La reforma electoral. Hoy tenemos que ir viendo de dónde sacan estos señores paneles inmensos en todas las ciudades. ¿Cuáles son sus recursos? La corrupción empieza de allí. Antes veíamos campañas más austeras, pero más significativas, más de la persona misma o más televisadas, donde la formación, la capacidad, vayan y hablen, la transparencia, ¿no? Ahora no, ahora hay un incluso con debates, para eso están todos los medios de comunicación, se pueden abrir debates, un político acá, el otro político acá, contrastando las ideas. Eso es lo que se requiere. De repente prohibir un mes antes, ¿no? Todo tipo de publicidad. Hay que buscar... En España la financiación viene creo que del Estado y solamente tienes 1 o 2 meses para hacer la campaña. Eso también ya se aprobó acá, el financiamiento de los partidos por parte del Estado. Sin embargo, ante partidos que tienen poca legitimidad y con vicios de corrupción, imagínate tú, o imagínenos nosotros, cómo podemos confiar en estos grupos políticos que se han materializado o se han legitimizado con dinero extraño, ¿no? Ok, ojalá, siga corriendo ese tema de la famosa reforma electoral, temas que han quedado inconclusos y obviamente paralizados en medio de tanto escándalo político. Bueno, ¿trascenderá el fujimorismo a los Fujimori, cree usted, en algún momento? ¿Cuál será la figura del padre, por ejemplo, en este momento, que está renovando DNI con una gran sonrisa? Úrsula Letona, que es vocera, me parece, de Fuerza Popular, señaló que Fuerza Popular está por encima de los Fujimori. ¿Que ya lo dijo? ¿No? Ok, en palabras, pero en hechos. En hechos reales el fujimorismo depende del Fujimori. ¿De cuál de ellos? No me quepa la menor duda que el líder real es Alberto Fujimori, a quien el presidente Kuczynski ha indultado y cuyo indulto es hoy materia de cuestionamiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
por la figura del indulto humanitario. Y si hoy él está en una situación de salud bastante afable, como bien lo señalas, eso es materia de controversia, ¿no? Y la Corte Interamericana dará su fallo el 2 de febrero. ¿Cómo tendría que actuar el Perú ante esa? Porque ya la Premier ha dicho de que la sí. Constitución peruana está por encima de cualquier instancia supranacional. No necesariamente. ¿Cuál es su visión? La Corte, Su opinión. la Corte Internacional de Derechos Humanos es una instancia transnacional y el derecho humano no se limita al orden nacional, sino trasciende, es transnacional. Ante una circunstancia así, es importante lo que diga la Corte. Sin embargo, los procuradores y la defensa del expresidente Fujimori, la Procuraduría y el abogado del Estado, del Ministerio de Justicia, harán sus descargos y plantearán ciertamente una posición Pero clara. hay una confusión para el público, ¿no? Porque Porque el Poder Judicial, a través del presidente Duberly Rodríguez, dice que es vinculante lo que diga la Corte Interamericana. Otras personas que han pasado por acá han dicho de que de ninguna manera, de que el Perú es un país soberano y que lo que diga el Perú, ¿no? Y el presidente en su prerrogativa yo ahí sí coincido constitucional. con Entonces, No, yo sí coincido ahí con el presidente. ¿Qué terrenos estamos pisando? Yo sí coincido ahí con el presidente del Poder Judicial. La posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante. ¿Qué significa vinculante para Vinculante es que el derecho transnacional asciende a lo nacional. Está por encima. Te genera legislación. Es más, nosotros hemos suscrito el Pacto de San José de Costa Rica y ante una circunstancia cierta tendríamos que nosotros dejar de pertenecer y hay todo un mecanismo. Y en ese sentido, hoy donde el Perú ha crecido económicamente y busca desarrollar institucionalmente y que ese crecimiento se vuelva en desarrollo, no podemos alejarnos de una corte importante como la Corte Interamericana. Pero personas dicen dejar de pertenecer a la Corte Interamericana no nos perjudica, no pasa nada. Quizá a nivel concreto no, pero como imagen, como país democrático, ¿cómo nos dejaría? Porque estaríamos ante... ¿Como una Venezuela? Estaríamos ante un estado draconiano. Los seres humanos somos complejos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y las personas ciertamente se equivocan en el acontecer del uso del poder. Y en ese sentido... O sea, necesitamos una instancia que nos ayude a autorregularnos. Los controles de poder siempre es importante. Es por eso que cuando Alberto Borea planteó la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, abarcó la figura de Montesquieu, porque los poderes del Estado, tanto el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, hacen su labor ciertamente a través de un control que entre ellos tienen. Y ciertamente ante lo nacional también existe una corte internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿se podría revocar el indulto? Entiendo que hay todo es un proceso largo. Que es un proceso que es materia de cuestionamientos. Hay algunos juristas que entendemos que es vinculante. Hay otros juristas que entienden que deben plantearse internamente primero una vía previa en el orden constitucional interno para agotar. ¿Cuál es la vía previa en ese caso? En este caso es el juzgado constitucional que pondría en cuestionamiento, o el Tribunal Constitucional, el indulto humanitario, y ya agotada esa vía podrían irse ante la Corte Interamericana. Entonces hay que pasar una serie de procesos y caminos, agotar las internas para después pasar a las de afuera. Sin embargo, la opinión de la Corte ciertamente es vinculante para todo Estado, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Me encantaría seguir conversando, pero ya hemos pasado la hora y vamos a ver qué sigue sucediendo con el paso de los días. Vamos a ver qué pasa con el ¿cómo se llama? Gabinete que está. Vamos a ver cuál es la postura de Pedro Pablo Kuczynski, si finalmente el egocentrismo cede un poco el paso al bien común. El Perú lo necesita con urgencia. Más bien te agradezco la invitación. Decirle al presidente Pedro Pablo Kuczynski que son tiempos difíciles para el Perú. Él es un hombre que ha sido ministro en varias ocasiones, ha sido ministro de Estado muy joven del expresidente don Fernando Belaúnde Terry. Hombre de bien y hombre decente, a quien le debemos conceptos como la honestidad y la austeridad. Y en ese sentido, yo en lo personal le pediría una reflexión y que busque lo mejor para el país. El Perú es primero siempre. Ahora, Vizcarra está bastante bien cuidado, ¿no?
No ha sido, bueno, además de lo de Chincheros, que es un espacio bastante conflictivo, pero por lo demás ha sido el vicepresidente cuidado para, imagino, ser una posibilidad o una opción y una oportunidad para cualquier momento de crisis mayor. El vicepresidente Martín Vizcarra ha sido presidente regional en Moquegua, tiene mucha experiencia en términos de gestión. Lamentablemente el caso Chincheros un poco es más, el caso de Chincheros, la Corte Internacional de Arbitraje de Riesgos para la Inversión, que es el CIADI, ¿va a volver? Ciertamente va a tener un pronunciamiento con respecto al caso Chincheros. Nosotros tenemos que contratar una muy buena defensa. ¿Qué fue lo más crítico del caso Chincheros? Es la suscripción de una adenda, ¿no? Sí, lo sabemos. La suscripción de una adenda que hubiese permitido hacer la inversión por parte del Estado. Sin embargo, ante una inversión privada, quien debe invertir es el privado y no el Estado. Ahora, esta adenda, que no era responsabilidad del vicepresidente Vizcarra, él asumió como suya a raíz de la relación con el presidente y el primer mandatario de la nación. Ante una circunstancia así, él asumió el costo político de ese hecho. Es más, el caso Chincheros nos costó la Contraloría General de la República, nos costó el paso al costado del ex ministro de Transportes en esa época y hoy vicepresidente de la Nación, Martín Vizcarra, y del ex ministro de Economía, Alfredo Torne, no sé si te acordarás. Claro, sí, claro, por supuesto. Y justamente el CIADI ahora va a ver ese tema, es decir, la Corte de Arbitraje Internacional de Riesgo para la Inversión va a ver y va de alguna u otra forma señalar cuáles son los actos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener una posición clara, porque contra la corrupción nosotros tenemos que resolver contratos. ¿Qué escenario se podría manejar de ese pronunciamiento que va a ser el CIADI? Habría que evaluarlo. ¿Cuáles serían los más dramáticos? Sí, no, los más probables. Que se pague y se compense esa resolución unilateral del gobierno peruano hacia la inversión privada. Y ciertamente es una compensación económica indemnizatoria de mucho dinero. Es decir, por la irresponsabilidad de un gobierno como Ollanta Humala y seguida por el expresidente Kuczynski, es justo que paguemos montos indemnizatorios cuando nuestros pueblos no están conectados, digo yo. No es justo. Y en ese sentido, nosotros lo que buscamos es consolidar una ciudadanía diferente, buscar nuevos liderazgos, y en ese sentido lo que tiene que hacer el Perú es buscar lo que como país nosotros necesitamos para poder seguir creciendo, y se reactive la inversión, ¿no? Ok, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Hemos recordado un poco, vamos a seguir conversando más adelante y vamos a, le agradecemos a nombre de Noticias en Digital. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en Noticias en Digital, edición mañana.